Vamos a hacer hoy la segunda charla. Fijaros que hemos tenido mucho cuidado en poner charla, que no conferencia, para quitarle un poco de rigidez a las cosas. Va a hablar de lo mismo que podría hablar en una conferencia, pero pues, en la universidad la divulgación no es muy, no se da mucho, no se da mucho. El que sabe mucho da unas conferencias que algunas veces salen de allí, como en una ocasión vi, dice, oye, vaya conferencia que ha dado, no he entendido nada. Bien sabéis que es así, más o menos. Bueno, entonces vamos a dar la segunda y, bueno, por eso estáis aquí, porque el que ha venido es conocidísimo, o sea que... sí. Bueno, vamos a ver, porque aún no es la hora, o sea que me puedo permitir esta... No voy a ver nada. Vamos. Esteban, Sí. como eres un profesor emérito, eso quiere decir que has pasado por unas cribas tremendas en el centro, en la Junta de Gobierno, y te han votado. Eso no se hace si, en principio, uno no tiene publicaciones suficientes. Por lo tanto, no voy a hablar de sus publicaciones, las tiene. No obstante, cuando se jubiló en el año... No lo decimos. 17. Y Ana Isabel La Peña le dijeron, oye, escribe sobre el que se jubila. Y dice, hombre, ¿sabéis cuántas páginas? 33. Y eso que le dijeron, ten cuidado con el espacio, que tiene que haber otros artículos. 33 de lo que este hombre hizo hasta ese año, que luego ha continuado. Bueno, tiene más de 200 publicaciones, títulos más de 200. Es cierto que unas veces los hace solos, pero otras veces los hace en compañía. Ha sido director de tesis, coordinador de proyectos de investigación, ha dirigido y organizado exposiciones múltiples. En la universidad ha sido decano, vicerrector e incluso en el gobierno de Aragón director general de enseñanza superior. Quiere decir que es un hombre que muy universitario, sí, pero además en la institución Fernando Católico lleva unos cuantos años ha dirigido alguna revista, bueno, organizado montones de cosas, incluso sigue siendo subdirector del CECEL. Las instituciones provinciales que hay en todas las provincias, en este caso la institución Fernando el Católico, se coordinan por lo que se llama el CECEL, pues es el subdirector de ese CECEL nacional. Es asesor de revistas de investigación de Madrid, de Barcelona, de Valladolid, de Alicante. Ojo, no solo es investigador. Miembro de comités, de comisiones, de fundaciones, bueno, casi nada. Lo que le faltaba fue representante, el jefe en Aragón de UNICEF. Eso quiere decir que es un hombre además que investiga, pero que se entrega a los demás. Bastante a los demás. Eso es lo que quiere decir. Bueno, es miembro de comités, de comisiones, de fundaciones. Bueno, en el año 2023, en el que estamos, si no se ha echado para atrás, pues va a dar 6 lecciones sobre Aragón y Cataluña en la Edad Media, encuentros y desencuentros. Jolín, qué bien me vino eso, porque yo quería hablar aquí, charlar un poco sobre ese asunto. Por lo tanto, lo tiene preparado. Lo sabía ya, pero lo tiene preparado. Estos desencuentros han llegado a la actualidad, porque los hubo bastantes, más bien en la frontera del este que en la frontera del oeste, donde también los hubo, donde también los hubo, pero allí la cosa está más pacífica. Por ejemplo, que yo he leído un libro hace ya unos años
sobre los puentes catalanes, y hay puentes de Monzón, de Barbastro, como catalanes. Sí, está publicado, está absolutamente publicado. He visto en el Aneto al presidente con la bandera catalana porque ha dominado el Aneto. Era catalán. Bueno, las carreteras, he visto, es que todo lo he visto, una carretera en pleno Aragón con una línea que dice de aquí Cataluña. Bueno, pues ya me lo dirás dónde se basa esa raya. O a mí, yo he sufrido eso, una conferencia en Valderrobres, Aragón, documentada como no os podéis hacer idea, con documentos ciertos. Significó un artículo en la revista, en el periódico semanal de Alcañiz, poniéndome verde. Pero no os podéis hacer idea, claro, no rebatió nada, pero me puso verde. Eso lo he vivido absolutamente yo. Bueno, los límites de Lérida aún están rondando por ahí, que si los límites de Lérida en el siglo XII están perfectamente trazados. No sé qué es lo que se busca. Fraga, pobres ferratinos, todos los días tienen que decir que somos aragoneses, que somos aragoneses. Eso está ocurriendo ahora. Pero eso tiene un fundamento y de eso nos va a hablar. Bueno, tenemos un ejemplo todo lo contrario. No sé si habéis estado, seguro que habéis estado en Montañana, no el Montañana de Zaragoza, sino el Montañana de Sobrarbe. Y al lado está el puente de Montañana, más moderno. Pues el puente de Montañana es una cosa chusca porque las calles están divididas. Un trozo es Lérida y otro trozo es Huesca. Bueno, y se llevan perfectamente, sus vecinos. Quiere decir que hay de las dos cosas. Pues de eso es lo que nos va a hablar Esteban Sarasa, seguro que con acierto múltiple. Así es que, Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por venir a escucharme. Y yo creo que el mayor mérito que tengo para estar aquí, aparte de los que Agustín ha citado, es seguir siendo su amigo. Porque realmente hoy me ha metido en un compromiso del que espero salir airoso y que muy gustoso acepté, no solamente como reto, siempre me han gustado los retos en la vida, sino porque estimo que podré decir algunas cosas, podré ilustrar algunas situaciones en las que a lo mejor pues se ha desviado la atención. Bueno, gracias Agustín por darme esta nueva oportunidad y sobre todo por tu amistad de tantos años. Pero en fin, yo partiría de la base personal de que normalmente cuando escribo sobre historia de Aragón, fundamentalmente de la corona de Aragón, aunque no solo sobre Aragón y sobre la corona de Aragón, y cuando hablo en congresos, en coloquios, en ponencias, en simposia, normalmente suelo ser muy respetuoso con la historia, porque he entendido siempre que el historiador debe estudiar, revisar, ampliar el conocimiento que se tiene sobre una situación, pero debe evitar el ser juez. Es decir, tenemos la obligación los historiadores profesionales de aumentar el conocimiento que se tiene sobre el pasado, pero debemos, es mi opinión, huir de juzgar situaciones y sobre todo de situar dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Claro, el título de esta intervención, de esta charla coloquio, que espero que termine en coloquio después de mi introducción, puede llevar a engaño porque realmente, claro, lo ha dicho muy bien Agustín. Recientemente he dado un curso en la institución Fernando el Católico sobre Aragón y Cataluña en la Edad Media
encuentros y desencuentros. Claro, a lo largo de la historia, pues hemos tenido encuentros y desencuentros que a veces pues se destapan de nuevo, ¿verdad?, en situaciones actuales. Yo creo que ahora tampoco hay que cebarse en la idea de la controversia entre nuestras actuales comunidades autónomas ante regiones. Yo creo que la principal controversia estuvo en el inicio de la España de las autonomías, cuando se configuraron unas autonomías que eran históricas, se dijo, y otras que no lo eran. Ahí partió ya la distorsión. Por otro lado, a veces la Edad Media se ha considerado desde un punto de vista romántico, ¿verdad?, e incluso desde un punto de vista reivindicativo. Bueno, a veces se me ha preguntado, por ejemplo, y voy a partir de ahí, oiga, profesor, ¿por qué el archivo de la Corona de Aragón está en Barcelona y no está aquí? Claro, la respuesta, que por cierto hace tiempo que ya no se me hace, lo cual quiere decir que ha dejado de ser un tema de actualidad, estamos ahora en periodo electoral, claro, y entonces pues eso me interesa. La respuesta mía ha sido siempre, bueno, pues porque se creó el archivo de la Corona de Aragón en el Palacio Real de Barcelona, después de haber habido un precedente en el monasterio de Sigena, para la época anterior, porque ahí estaba la corte, allá estaba, acabo de decir, el palacio, allí estaba la Cancillería, y allí residían buena parte del tiempo que estaban los monarcas de Aragón en sus dominios, ya que, bueno, pues era una ciudad que, por lo que fuera, tenía atractivo. Claro, la siguiente pregunta, oye, ¿y por qué no se traen aquí los documentos que interesan? Bueno, porque eso es muy difícil y porque hay tres catástrofes para un archivo. Un archivo que se precie, como es el archivo de la Corona de Aragón. Una inundación, un incendio y una dispersión. Pero sepan, porque sigue sin saberse por parte de mucha gente, que el archivo de la Corona de Aragón sigue siendo de titularidad estatal. Sigue siendo el Estado el que dirige y rige los destinos del archivo de la Corona de Aragón, al igual que lo hace con el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con el Archivo de Indias y con el Archivo Histórico de Simancas. Bueno, pues esa es una de las controversias que a veces dicen los que no saben muy bien, y sobre todo los que escriben en los medios de prensa, como un agravio para Aragón. No es un agravio, es una realidad histórica. Ya tiene muchos siglos ese archivo histórico, está muy bien custodiado, está muy bien administrado por unos funcionarios que son de élite, porque también, hablando de las pruebas que uno ha superado, han superado una serie de pruebas y de controles, y por lo tanto, estos días no sé si se habrán fijado que, por ejemplo, sí, sí, otra cosa es que aquí queda por supuesto, microfilmar los documentos que afectan a Aragón. claro, claro, Y ahí está este señor. sí, sí, bueno, sí. No se sabe, Bueno, pues ya que lo dices, me voy a permitir manifestar que durante 20 años, en campañas sucesivas, he coordinado un proyecto de catalogación y digitalización de documentación relativa con Aragón en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de la Corona de Aragón y también en el Archivo Histórico Nacional, patrocinado por Ibercaja. Es decir, que ahora cualquier joven que inicie una tesis doctoral con documentos del Archivo de la Corona de Aragón ya no tiene, como tuvimos que hacer los demás, que desplazarse a Barcelona con el gasto que se supone, sin dinero, con becas, ayudas, pidiendo a la puerta de la catedral, ¿verdad?, como un vagamundo, como se decía en la Edad Media, los vagamundos, sino que desde su casa, en su ordenador, entra en ese archivo digital que se titula Fondo Histórico de Aragón y que Ibercaja mantiene con un servidor. Me has dado una idea complementaria que en el momento de mi exposición sobre el archivo de la Corona de Aragón pues no lo había mencionado.
Les comentaba que el otro día me llamó la atención, por ejemplo, que hubo una manifestación con tractores de agricultores de Cataluña, de Lérida sobre todo, que vinieron a manifestarse a Zaragoza. ¿Qué cosa? Delante de la Confederación Hidrográfica del Ebro, claro que les afecta. En cambio, las agrupaciones agrarias aragonesas no participaron en esa manifestación. Y el otro día aún me llamó más la atención que en un mitin de uno de los partidos que presenta a sus candidatos a la presidencia del gobierno de Aragón, no digo cuál, para no herir sensibilidades, vi que la mayor parte de las banderas que alardeaban era la bandera cuatribarrada, no la bandera oficial de Aragón, con el escudo en medio de los 4 cuarteles del árbol de Sobrarbe, la cruz de Íñigo Arista, la cruz de San Jorge con las cabezas de los supuestos reyes moros y finalmente las barras, ¿no? Curiosamente digo, y recordé una anécdota que se contó en su momento, que no sé si es verídica, porque a veces las anécdotas se transmiten de una manera oral y poco a poco se van distorsionando, que cuando el señor Bolea Foradada presidió, recientemente ya desaparecido, presidió uno de los primeros gobiernos autónomos de Aragón, acompañó en una visita oficial por el territorio aragonés al señor Tarradellas, al honorable presidente, y que el señor honorable presidente le dijo en un momento determinado en el coche al señor Bolea Foradada: qué amables habéis sido, habéis llenado Aragón de banderas catalanas. Y le dijo el señor Bolea Foradada, que era muy educado y muy correcto, pues una gran persona: no, honorable, es que es la bandera de Aragón. Bueno, sí. Partido Real Zaragoza, Club Fútbol Barcelona. Hola. Pues ya hará años, porque lleva el Zaragoza 10 años en segunda. Lleno de banderas cuatribarradas, Sí, pero con el escudo de Aragón. de Aragón delante de mí. Oye, mira que eras mal, delante de mí, unos catalanes. Unos catalanes. Y les oigo decir: oye, qué detalle de esta gente, ¿eh? Fijaros qué detalle han tenido con nosotros poniéndonos la bandera. Ah. Claro, yo me quedé absolutamente, solo le dije: oiga, por favor, estudien historia. Claro. La otra historia. Estudien la historia verdadera. Bueno, eso se llama ignorancia. Eso se llama ignorancia, como cuando a veces te preguntan: oiga, ¿y de dónde viene el litigio de los bienes patrimoniales que han estado en el Museo Diocesano de Lérida y cuando pertenecen a parroquias que actualmente son Aragón? Digo, claro, es que históricamente hubo primero una sede episcopal en Roda de Isávena, luego se trasladó a Lérida cuando Lérida la ocupa Ramón Berenguer IV en 1149, y ahora, como se creó la nueva diócesis de Barbastro-Monzón, pues lógicamente parece que las parroquias aragonesas que tienen bienes, que tenían, porque han vuelto muchos de ellos, que tienen muchos bienes o tenían en el Museo Diocesano de Lérida, parece lógico que vengan aquí. Otra cosa son las pinturas de Sigena. Sobre eso yo tengo una particular opinión. Está muy bien que se conserve el monasterio de Sigena, porque es un monasterio real de gran impronta, en las mejores condiciones posibles. Pero claro, ahora el litigio está en querer traer las pinturas murales de la sala capitular al monasterio. Claro, a mí se me ocurre lo siguiente, no sé si estarán ustedes de acuerdo, ¿no? Mientras han estado en el Museo Nacional de Cataluña, esas pinturas han sido vistas por millones de europeos y americanos y asiáticos, porque cuando han ido a ver las salas del románico, que son muy importantes, han visto esas pinturas. Si un día, ojalá,
las pudiéramos contemplar en Sigena, en el lugar que le corresponde. ¿Ustedes creen que serán tan visitadas? Iremos todos el primer día. Bueno, a lo mejor me he pasado con esto que acabo de decir. Pero, evidentemente, cuando los turistas extranjeros van al Museo Nacional de Arte de Cataluña, y no lo digo en catalán para que no piensen que soy catalanista, al Museo Nacional de Arte de Cataluña y ven esas pinturas, y preguntan, oh, Sigena, un monasterio, pues visitaremos el monasterio y seguramente lo visitarán. Bueno, pero esto es otra anécdota de las que podría contar y que enriquecerían o desmerecerían mi intervención. Cuestiones fronterizas. Vamos a ver. La idea que tenemos hoy de frontera territorial, de frontera política, de frontera entre comunidades, entre provincias, es muy diferente a la idea que se tenía de frontera en la época medieval. La idea de frontera en la época medieval no era una idea totalmente definida, de una línea totalmente acotada y totalmente, dijéramos, pues incondicional. Las fronteras variaban. Hay un caso muy típico que es el de Sádava, por ejemplo. Sádava, en las 5 villas aragonesas. Hubo un tiempo en el siglo XIII que fue Navarra, luego fue aragonesa. El rey Sancho VII el Fuerte, ese que combatió en las Navas junto con nuestro Pedro II el Católico, la entregó a Navarra. Luego resulta que el rey Teobaldo I, el que sucede a Sancho el Fuerte, la devuelve a Aragón. Es decir, hay unos movimientos de fronteras que en la Edad Media eran muy frecuentes, entre otras razones porque privaba en muchos casos lo señorial, aunque teniendo en cuenta que el monarca compartido, por cierto, en la Corona de Aragón, pues era capaz, porque tenía capacidad jurídica y real de entregar lugares a particulares, de darles el título de realengo o no, de conceder esos lugares como señoríos a determinados nobles aragoneses. Es decir, no se puede trasladar nuestros conceptos, nuestras ideas actuales, desde el punto de vista político, a lo que era la Edad Media. Hay un hecho que suelo también comentar en casos similares a este, al hablar de las diferencias entre unas comunidades y otras actuales, entre los reinos y condados de la Edad Media, que es el caso de las cortes y los parlamentos. Conviene recordar que solo en Aragón, exclusivamente en Aragón, en una monarquía compartida, como era la del rey de Aragón prevalente, siempre fue en primer lugar rey de Aragón, luego rey de otros territorios y en último lugar conde de Barcelona, hubo cortes generales para toda la corona, el Monzón siempre, por cierto, y cortes particulares para cada uno de los territorios. Mientras que en la Edad Media, en la Corona de Castilla y León, hubo cortes generales para todos los dominios de los reyes castellano-leoneses, desde el Cantábrico hasta el Estrecho de Gibraltar. Aquí hubo excepcionalmente, en la Corona de Aragón, unas cortes generales para asuntos, dijéramos, de interés común, y luego el rey continuaba esas cortes en reuniones particulares, en Aragón para los aragoneses, en Cataluña para los catalanes y en Valencia para los valencianos. Y aún hay otra excepción más, por cierto, y es que en Aragón no hubo 3 brazos, como era lo habitual, sino 4 brazos o estamentos, porque la nobleza, que era muy poderosa en Aragón, y de ahí nos vinieron muchos desacuerdos, tenía 2 brazos. Uno, el de la alta nobleza, la de los ricos hombres, los que habían acompañado al monarca en la expansión territorial, lo que se llama habitualmente reconquista. Yo sigo utilizando ese término porque me parece que es comprensible, con matizaciones, lo que quieran, y luego había otra nobleza de servicio, que había obtenido títulos por determinados servicios prestados al rey, en donde había que incluir
a los caballeros, mesnaderos, hijos de algo, etcétera, etcétera. Y hay muchas cuestiones que realmente en la época medieval pues tuvieron sus confrontaciones. Pero hay una que yo creo que prevalece por encima de todo. Hubo una aventura, que fue la aventura mediterránea, que contrastó los intereses y las opiniones de los aragoneses, ya no digo del rey de Aragón, sino de los aragoneses, con las opiniones y los intereses de los catalanes, sobre todo, pero también de los valencianos, cuando Jaime I incluye en sus dominios a Valencia, pero como reino propio, con sus fueros y sus cortes y su justicia, y sobre todo cuando esa expansión mediterránea empezó a crear problemas a la monarquía aragonesa. Con Jaime I hubo ya una distorsión. Jaime I se empeñó y lo consiguió en incorporar primero Mallorca a su corona a partir del año 1229 y luego Valencia a partir de 1238. Por Mallorca los aragoneses tuvieron poco interés. Yo me atrevería a decir que casi ninguno, porque lo veían lejos. Y eso que Alfonso el Batallador ya tuvo la idea de llevar Aragón hasta el mar. Murió antes del empeño. Bueno, como todos sabemos, en 1134. En cambio, los catalanes estuvieron muy interesados en incorporar Mallorca a la corona del rey de Aragón. Ellos sabían muy bien que era el rey de Aragón, conde de Barcelona, porque claro, primaban los intereses mercantiles y comerciales por encima de los meros intereses señoriales de los aragoneses, que en cambio sí mostraron mucho más interés en la ocupación y la incorporación de Valencia al territorio, aunque les engañó en parte Jaime I, porque los nobles aragoneses se pensaron que luego el rey Jaime I les cedería señoríos como ampliación de sus señoríos propios. Claro, ¿qué hizo? Primero, unos repartimientos, y luego les dio sus propios fueros, aunque los fueros de Aragón siguieron funcionando en buena parte del nuevo Reino de Valencia, pero les dio su propia idiosincrasia, su propia particularidad. Ahí ya hubo una especial distorsión, porque los intereses señoriales de los aragoneses no eran los intereses comerciales y mercantiles de los catalanes. Y el segundo episodio fue Sicilia, cuando se le ocurrió a Pedro III, a Pedro III el Grande, en 1282, desembarcar en Sicilia. Bueno, el tablero de las relaciones y hegemonías políticas de Europa se descompuso, porque sobre Sicilia tenían interés los reyes de Francia, los Anjou. Sobre Sicilia tenía interés el papado, que lo tenía como feudo papal. Sobre Sicilia tenía interés el imperio alemán de los Staufen, y tenía interés, ojo, las pequeñas ciudades repúblicas italianas, que eran políticamente pues débiles, pero económicamente muy fuertes. Venecia, Pisa, Génova, sobre todo. ¿Y qué ocurrió? Pues que el Papa excomulgó, como saben todos ustedes, y algunos me lo han oído ya en reiteradas ocasiones, excomulgó al rey de Aragón, Pedro III, puso el reino en entredicho, y los catalanes se desentendieron del problema de los aragoneses, porque lo que querían era salvar sus mercados, salvar sus rutas. Sicilia era y es una isla de gran dimensión, situada en mitad del Mediterráneo, controlando todas las rutas comerciales y económicas desde Oriente hasta Occidente. Las grandes rutas, la de la seda, la de las maderas preciosas, la del oro, la de las especias. Y claro, era muy laminera, una especie de portaaviones anclado en mitad del Mediterráneo. Y pasó después algo parecido con Cerdeña, a donde también los aragoneses prestaron poca atención, aunque sí que contribuyeron, también hay que decirlo,
Y en cambio los catalanes y ya los valencianos, incorporados a la experiencia mediterránea, pues tuvieron mucho interés. Y Nápoles, la aventura mediterránea de la Corona de Aragón, acabó, como no, en Nápoles en el siglo XV, segunda mitad ya, entre Alfonso V el Magnánimo y Fernando el Católico. Alfonso V el Magnánimo hace un viaje a Nápoles, se enamora de la bahía y de algo más, y vuelve a sus territorios, pero regresa a Nápoles y allí morirá. Morirá, ya no volverá vivo, a los dominios de la Corona de Aragón. Incluso sus pocos restos fueron enterrados primero en Nápoles, en un monasterio, se quemó el monasterio, quedó poco, pero bueno, dicen que están en el Panteón Real de Poblet. También habría que hablar mucho sobre el Panteón Real de Poblet, pero ese no es un tema que toque hoy. Bueno, yo quisiera que, como se me ha instruido, esto no sea un monólogo, aunque estén ahora tan de moda los monólogos. Claro, yo no soy monologuista, sino que me gustaría que esto fuera, pues, eso, un diálogo y sobre todo un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones. Si esas pinturas llegan a Sigena, lo mismo que hay cuadros, los van llevando de un sitio a otro, podrían estar perfectamente en Sigena. Se oye. También se pueden ir trasladando de un sitio para otro para que las vean distintas personas que no solo tengan que ir a Sigena. ¿O eso no se podría hacer? Bueno, eso sería un riesgo. Estas pinturas son muy delicadas. Ya el traslado supone el arrancarlas, hablando vulgarmente, del muro, acondicionarlas para el traslado y conservación y volverlas a improntar, claro. Son pinturas murales. Pero también le digo una cosa, mucho hablar de las pinturas de Sigena y se conocen bien las pinturas murales del Museo Diocesano de Jaca. Pregunto, el Museo Diocesano de Jaca, en una catedral bellísima, la primera románica de España, hay una colección de pinturas murales excepcionales que casi nadie ve. Yo he ido muchas veces porque me encantan esas pinturas murales y apenas veo visitantes. En la catedral sí, pero ya, bueno, pues a veces nos empeñamos en recuperar, en rescatar un patrimonio cuando tenemos aquí uno también propio que no cuidamos. Y claro, a mí me gustaría añadir que en muchas ocasiones he leído que cuando se inicia la guerra civil, la guerra incivil, como deberíamos llamarla, resulta que unas columnas supuestamente anarquistas llegaron a la población, quemaron el monasterio y alguien se preocupó de rescatar esas pinturas. Y al frente de esa misión no iba cualquiera, iba nada menos que el señor Gudiol, que era un estudioso y experto catalán de pintura románica. Y posiblemente, digo yo, que gracias a ese rescate hoy podemos reclamar que esas pinturas vuelvan a Sigena, porque podían haberse consumido en ese incendio. Pero bueno, eso es otra anécdota. Bueno, yo dentro de este coloquio he estado pensando varias cosas, entonces... sí, perdón. ¿Se oye ahora? Sí. ¿Se oye? Para que no se me vaya el hilo, pienso que, me imagino que todos los que estamos aquí somos aragoneses, pero vamos, si hay alguno que no lo es, pues bienvenido. Y parece ser, y además usted ha hecho mención, que los desencuentros que tenemos los aragoneses son más con el este que con otras, ha dicho que con el oeste también, y con el sur,
Porque yo entiendo que Valencia es el sur, ¿no? Sí, el sur de la Corona de Aragón. Estamos hablando de la Corona de Aragón. Sí. Entonces yo también voy a comentar una anécdota, efectivamente, con Cataluña, las tergiversaciones, tergiversar la historia, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sí. Y podría contar una anécdota de Agustín Ubieto que nos contó un día en clase, a lo mejor luego la cuento. Se la recuerdo. Cuéntela. Yo estuve en septiembre del año pasado, no he estado muchas veces en Valencia, pero estuve unos días visitando Valencia y coincidió que uno de los días que estuve pude entrar al ayuntamiento, que es un edificio precioso, y había un libro allí, había una sala allí, había un libro en la que me explicaba un poquito la historia del Reino de Valencia. En fin, lo estuve leyendo. Ni la más mínima mención en lo que yo pude leer de que el Reino de Valencia había pertenecido al reino, a la Corona de Aragón. Quiero decir que no solamente en el este, en el oeste, cuando dice usted el oeste... Bueno, el oeste me refiero a Castilla, vale, en a aquella Castilla. época, Entonces, a Navarra, en aquella época. Quiero decir que, hombre, vamos a ver. En aquella época medieval, claro. No debe, la palabra, no creo que sea enemigos la más correcta, pero que tenemos, entre comillas, enemigos por el este, por el oeste y por el sur también, ¿eh? Porque, vamos, ni la más mínima mención en ese... Y era un relato amplio del Reino de Valencia, vamos. Ni mención de que había pertenecido a la Corona de Aragón. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Anécdota por anécdota. Me viene a la cabeza la siguiente. Agustín ha mencionado que he sido y sigo siendo presidente de honor de la CECEL, de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales. Con ocasión de celebrarse el centenario de la creación de la Academia de Cultura Valenciana, que Agustín la conoce bien, en la cual tenemos una amiga, compañera y colega común, la profesora Amparo Cabanes, asistí en la Lonja de Valencia al acto institucional. Era febrero. Yo había dormido en Teruel la noche anterior, para el día siguiente temprano desplazarme en autobús hasta Valencia, y cuando cogí el autobús era febrero, a 7 bajo cero. Bien, tomen nota, como decía alguien que ahora ha vuelto otra vez a los medios, tomen nota. Bueno, total, que llego a la lonja, me presentan a la entonces alcaldesa doña Rita Barberá y me saluda muy cortésmente. ¡Qué frío hace aquí! Digo, alcaldesa, ¿sabes de dónde vengo por venir a este acto institucional? ¿No? ¿De dónde vienes? Digo, pues vengo en representación de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales desde Teruel. ¿Y sabes qué temperatura tenía cuando he salido de Teruel? A 7 bajo cero. Dice, pero tú vienes del Reino de Aragón, Digo, sí, claro. Digo, pero es que el Reino de Aragón, intenté explicarle, el Reino de Aragón que tú dices, era el reino cabeza de la Corona de Aragón, en la cual se incluía este Reino de Valencia. Bueno, si tú lo dices, lo digo. Quiero decir que a veces nos obcecamos con nuestras diferencias y controversias con Cataluña, pero sigue habiendo mucha ignorancia. También quiero añadir, y es experiencia propia, que en los medios profesionales en los que yo me desenvuelvo, los medios académicos, universitarios, los profesionales son respetuosos y saben muy bien lo que fue la Corona de Aragón y no la Corona Catalana Aragonesa, y saben muy bien que el rey de Aragón encabezaba con su título principal el resto de títulos y que al final estaba el título condal. Lo malo es, claro, el aficionado, como en tantas cosas. Los aficionados en todo, claro. Y la educación en la escuela. Los aficionados son muy peligrosos. Y hoy día cualquiera escribe un libro de historia, en Cataluña me refiero, diciendo, claro, y el componente político diciendo lo que se le ocurre, y lo peor es que encima lo vende.
y hasta vende miles de libros sobre el particular. Sigamos con el coloquio. Pues mire usted, poco. Mire usted, poco. Les cuento otra anécdota. Hace unos años asistí como invitado a un tribunal de tesis doctoral de una doctoranda, ya doctora, todo esto antes de la pandemia, porque parece que la pandemia nos obliga a decir antes de la pandemia, después de la pandemia, antes del descubrimiento de América, después del descubrimiento de América, algo parecido, ¿no? Antes de la invención de la imprenta, después de la invención de la imprenta. Bueno, me invitaron a formar parte del tribunal y la doctoranda, muy catalana y muy catalanista, profesora de la Universidad de Barcelona, me dijo, mire, en deferencia a usted voy a exponer tanto el primer ejercicio como el segundo en castellano. Digo, pues mire, lo digo por los medios universitarios, que sea un respeto. Digo, pues mire, se le agradezco, pero vamos a hacer una cosa, 50-50. El primero lo va a poner usted en castellano y el segundo en catalán, porque también lo entiendo. Ah, bueno, pues muy bien. Por cierto, esa persona es hoy una personalidad, no digo el apellido, para no relacionarla con determinadas e ilustres personalidades de este país, pero bueno, quiero decir que en los medios académicos y universitarios, en mi experiencia, prevalece el respeto. Ahora ya. El problema está en las escuelas, como ha dicho muy bien. Claro, como ha dicho muy bien Agustín. El problema está en la educación elemental y primaria, donde les meten en la cabeza pues lo que se les ocurre. Yo les he dicho algunas veces a los catalanes, vamos a ver, digo, en conferencias que he dado, incluso en medios, dijéramos, universidad, digo, Cataluña fue grande y fue conocida en todo el Mediterráneo y en el mundo de entonces, de la Edad Media, digo, cuando formaba parte de la corona del rey de Aragón. Digo, no os quepa la menor duda. Pero todavía en Nápoles, hablan del rey de Aragón, no hablan del rey de Cataluña, sino del rey de Aragón. Y hay muchas en las iglesias inscripciones conmemorativas de personas con apellido catalán, Moncada, por ejemplo, que dice, del rey de Aragón, ni siquiera dice de Cataluña, del rey de Aragón. Entonces, claro, es algo contra lo que difícilmente se puede luchar. Y la política, desgraciadamente, favorece eso, porque privan los intereses. No, yo solamente quería decir que yo que he vivido mucho tiempo fuera de Aragón... No veo quién habla, por favor. Ah, discúlpeme que no le veía, sí, ahora sí. No se preocupe. He tenido que explicar muchas veces que Cataluña no era un condado de Aragón, porque lo mismo que hay política en el nacionalismo catalán, la hay también de otra forma. Entonces, un sentimiento anticatalán lo hay en todas partes, no solamente aquí. Pero, a ver, no sé si me estoy explicando, pero sí. para desprestigiar, para llevar la contraria a todo ese movimiento nacionalista, decir que Cataluña nunca fue un estado, que siempre fue un territorio de Aragón. Yo creo que el problema está en las escuelas y explicar qué es la corona de Aragón, porque eso no se sabe. Claro. Entonces, yo muchas veces he tenido que decir que Cataluña sí era un estado. Cataluña fue principado, bueno, el sí, Principado de Cataluña, en la Edad Media, que tuvo como base el condado de Barcelona. Si nos remontamos, perdón. Nada, no, digo que estoy hablando no de ambientes eruditos y universitarios, sí, sino claro. Bueno, de gente normal, en conversaciones de amigos, pues tener que decirles que Cataluña, y digo la palabra Estado en el sentido actual. Claro. Pues volviendo a lo que decía antes, de que Cataluña fue grande sobre todo cuando dominaron el Mediterráneo, política, comercial y mercantilmente, es que además hay otras muchas cuestiones, yo diría que añadidas, porque Cataluña ha sufrido siempre derrotas. Siempre que ha pretendido algo, ha salido derrotada. No lo digo con segundas, es que es verdad, ha salido derrotada. Y solamente fue grande y reconocida en todo el mundo, cuando, bueno, pues, no como cuando dijo Jordi Pujol
en China, en uno de sus primeros viajes, es que en Cataluña, en China, somos 6 millones. Y le contestó el dirigente chino de entonces, ¿y en qué hotel se hospedan? Bueno, ahora son creo 8 millones. En fin. En todo caso, esta controversia es muy difícil de eliminar, pues porque tienen sus ideas, pero bueno, yo les haría reflexionar. Vamos a ver, el actual honorable presidente de Cataluña se apellida, en primer lugar, Aragonés. De algún sitio vendrá su familia, digo yo. Porque en la Edad Media, como todos se llamaban igual, Antonios, Juanes, el que viene de Aragón y quedó el aragonés o el catalán. Recuerdo siempre que don Antonio Vieto, del que me sigo acordando por supuesto, nos decía, vean el listín telefónico de Valencia, ahora ya no se usan los listines telefónicos, y ya verán cómo es frecuente el apellido Navarro, Zaragoza, zaragozano, aragonés, en Valencia. ¿De qué? Pues de los repobladores. Bueno, pues el señor aragonés, que para mayor abundamiento se apellida de segunda García, que es el apellido más frecuente en España, pues en fin, que le cuente de dónde puede venir sus antepasados. No, claro, es que ya no existe. Es que ya no existe. Claro. Es que ya no existe. Ah, eso sí. Bueno. Claro. En determinada bibliografía. ¿Eh? Bueno. Internet es muy peligroso. El otro día leía lo siguiente. La antigua Bilbilis, la Calatayud romana. Hoy Bilbao. Claro, como ahora para los vascos Bilbao es Bilbo, el que redactó esa voz dijo lo más parecido a Bilbilis es Bilbao, que es una fundación del siglo XIII, que los de Bilbao no lo saben, se creen que vienen de los vascones. No, Bilbao es del siglo XIII. Sí, perdón. Yo tengo un par de curiosidades, una en el oeste y otra en el este. Muy bien. Del oeste es político-religiosa, Ah. que es qué veracidad o hasta qué punto fue grave el conflicto entre el monasterio de Leire, Navarra, y el monasterio de San Juan de la Peña. Hubo ahí razones religiosas de rivalidad entre cistercienses y benedictinos, había otras razones económicas por dominios y demás. Y la segunda, la del este, nunca he entendido por qué Aragón no buscó la salida al mar por Tortosa. Habiendo comercio fluvial por el Ebro, ¿cómo es que no luchó porque Tortosa fuera aragonesa? Y considerando, después de haber vivido muchos años en Cataluña, que a Tortosa se la conoce como la quinta provincia y se les tiene como catalanes de segunda o de tercera. Muy oportunas sus dos observaciones. La primera, la rivalidad entre Leire y San Juan de la Peña era por dominios señoriales, colindantes, dominios señoriales. Los monasterios eran grandes empresas que eran administradas desde el punto de vista económico, buscando siempre el beneficio, claro, como cualquier empresa. Entonces, esa rivalidad no fue una rivalidad religiosa, ni mucho menos. Fue simplemente una rivalidad por dominios señoriales o territoriales. Aragón, claro que buscó salida al mar. He mencionado antes el caso de Alfonso el Batallador, que se quedó en Fraga, bueno, le quedaba bastante tramo. El Ebro fue vía de comunicación y de navegación y de comercialización durante toda la Edad Media. De manera que hubo varios puertos intermedios, ¿verdad?, a lo largo del trayecto fluvial del río, en donde se embarcaban y desembarcaban mercancías y se pagaban aranceles por el embarque y el desembarque. Una tesis doctoral muy bonita de una catedrática de instituto, Francisca Vilella, que desgraciadamente murió hace poco, muy amiga mía, a la que estimaba mucho, que hizo la tesis doctoral sobre la Yeuda de Tortosa, sí, murió,
la Yeuda de Tortosa, ¿verdad?, en el siglo XV, porque se conservan en el archivo de la Corona de Aragón todos los libros de registro de lo que pagaban los mercaderes. Y por cierto, todos los arraeces, los patrones de los barcos que bajaban las mercancías por el eran musulmanes, eran mudéjares. Que nos olvidamos a veces de que en Aragón hubo musulmanes durante 900 años. Sí, 900 años. Desde el 714, que llegan los primeros al Valle del Ebro, hasta 1610, en que son expulsados los moriscos. Es que tan musulmanes eran los conquistadores, como los del Emirato, como los del Califato, como los de las taifas, como la que construye la Aljafería, como los mudéjares o como los moriscos. Entonces, bueno, y Tortosa era, claro, un emporio muy importante, como lo era Lérida. Lérida en el siglo XIII era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante, porque era un enclave de caminos entre los Pirineos y el Valle del Ebro. De ahí que se construyera esa bellísima catedral desde comienzos del siglo XIII, aunque era una población que, como he dicho antes, la había conquistado Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, en 1140, Tortosa en 1147, y en 1148 lo haría con Leria. Y bueno, sí, Aragón salió al mar a través de Salou, ¿cómo no? La población aragonesa veraniega en Salou domina todo el ambiente. Hay, por cierto, un monumento en Salou a Jaime I, recordando el lugar en donde salió, ¿verdad?, salieron las naves que conquistarían la isla de Mallorca. Acabamos con la última pregunta. Bueno, yo quería preguntar una cosa. Hubo un archivero en el archivo de la Corona de Aragón que se dedicó muy tenazmente a hacer rectificaciones, tachaduras. Le contesto de inmediato, llamarla corto. No hay ningún documento, ningún testimonio que certifique eso. Es una pregunta a la que respondo siempre de inmediato. Entonces, lo que salió publicado... Y en historia, lo que no se puede documentar, no se puede asegurar. Gracias. Bueno, vamos a ver. Bien. Hay que terminar. Y ya me disculpará, ¿verdad? La última pregunta. Ya me disculpará la respuesta tajante, pero es que es algo... Todo el mundo, todo el mundo sabe, como todo el mundo que ha leído, que Lérida fue aragonesa. La conquistó Ramón Berenguer IV, sí, pero en nombre del rey de Aragón, claro. y fue de Aragón durante... Va a las cortes en el siglo XIII, los de Lérida van a las cortes de Aragón. Como iba el conde de Urgel, porque tenía dominios en Aragón. Una política que luego han continuado algunos dando la matraca. Veniros con nosotros, de pronto Lérida van a las Cortes de Lérida. Eso no está muy estudiado. ¿A las Cortes de? Perdón. No existe un documento que diga, firmado entre dos autoridades, dos partes, que diga, se marcha para Cataluña. Pero, ¿por qué no se ha estudiado el caso de Arán? ¿El caso de? Arán. Bueno. Valle de Arán. Nadie habla del Valle de Arán. Pero el Valle de Aragón era aragonés. Sí, señor. ¿Desde cuándo y por qué? Esa es otra de las cuestiones. Sí, que está sin estudiar. Te doy la razón. ¿Por qué no lo estudias? Bueno. Estúdienlo ustedes. Yo creo que hay que terminar, que ha estado muy bien. A mí me ha gustado, habéis podido intervenir, que era importante, y pues os esperamos, pero ya será para el curso que viene. Todas van a ser más o menos así, para que haya una cercanía entre quien expone y los que escuchamos. Así es que, bienvenidos. Esteban, gracias una vez más. Ha sido un placer. ¿Y tú no quieres hacer ninguna pregunta? Vale. Ha sido un placer. Muchas gracias por vuestra asistencia.